Lo que respecta al análisis sería igual a lo que hicimos en conducción continua. Vamos a extraer la ecuación, pero vamos a obtener las mismas ecuaciones porque sigue siendo el mismo modelo. Pero en este caso, la diferencia está en que vamos a tener 3 intervalos de tiempo. Nosotros en conducción continua analizábamos de aquí hasta aquí, que sería el primer tramo D por T, y luego sería lo que quedaba de aquí, que es T menos D por T, ¿verdad? Porque de aquí hasta aquí era T, según el gráfico que manejábamos. Sin embargo, ahora tenemos una pequeña diferencia, que sería que vamos a estar tomando 3 intervalos. Entonces, el primer intervalo sería dt, el segundo sería, de aquí hasta aquí sería delta 2 por t, y tendríamos un tercero, que sería t menos la suma de estos dos tiempos. ¿Por qué aparece o por qué organizamos ahora de esta manera? Ya que cuando estamos en una conducción discontinua, nosotros decimos que tenemos una corriente igual a cero en un cierto tramo. Entonces, eso sería lo que hace que tengamos que partir en otra zona, porque analizamos el tiempo de subida de la pendiente de bajada y luego ese interín en el cual vale cero. Entonces, lo que ocurre es, volvemos a tener el mismo valor de la tensión. En este tramo teníamos B de entrada menos B de salida. Aquí teníamos menos B out, pero en este tramo vamos a tener cero, que corresponde a la corriente cero. Entonces analizamos el circuito para ir sacando las ecuaciones. Vamos a volver a sacar esta ecuación y luego vemos la última. Entonces en este primer caso tenemos el mismo circuito que teníamos en conducción continua y vamos a recorrer, sería B de entrada negativo. Si venimos así, pues vamos a chocar por el terminal negativo. Aquí nuestro transistor está cerrado y nuestro diodo no está conduciendo. Entonces venimos, luego tenemos el inductor, entonces sería más BL, esta es más y aquí menos. Y luego venimos aquí por el capacitor. Entonces aquí es más y menos, sería más B out. Esto es igual a 0, entonces ahí tenemos que BL va a ser igual a Bin, va a pasar positivo, y esto pasa negativo. Entonces esta era la manera en la cual obtuvimos esta ecuación y se sigue manteniendo para este caso. Luego tenemos este escenario, solo que en este escenario esto ocurre durante un tiempo diferente. Y esto también. ¿Por qué? Porque ya aparece delta 2 por T, que sería de aquí hasta aquí. Entonces en ese lapso tenemos este circuito y tenemos nuestro interruptor, nuestro transistor que opera como interruptor abierto. Nuestro diodo sí está conduciendo, entonces seguimos esta malla. Tenemos BL más Bout. Esto es igual a 0, porque aquí está el terminal positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces por eso es más BL más Bout. Entonces BL es igual a menos Bout, que es lo que estamos observando aquí, en este lapso, así como nos indica nuestro título. Y luego tenemos este escenario. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nosotros tenemos un caso donde no tenemos corriente. Entonces, al no tener corriente, BL va a tener un valor de 0. Y eso es lo que ocurre aquí. Y al traspolar eso, nosotros teníamos ecuaciones que iban representando la recta, cuya pendiente es positiva, y otra con pendiente negativa. Y este lapso sería IL igual a 0. Estas son las mismas ecuaciones, a diferencia de que aquí nosotros teníamos sumado la corriente mínima, porque nosotros teníamos una corriente mínima y era el valor más pequeño que podía tomar. En este caso es 0. Nosotros esto teníamos desplazado para arriba y recién ahí teníamos la pendiente. Entonces, ¿cómo ocurre esto? BL mínimo vale 0, como está en
ya está en cero ahora, ya no tenemos un valor base como teníamos en una conducción continua, entonces ahí se anula ese término y finalmente nos queda así. Pero es solamente porque aplicamos eso a la ecuación que ya teníamos. Teníamos esto más IL mínimo, pero ahora IL mínimo vale cero, entonces por eso es que se anuló ese término. Y esto sería lo mismo. Esto se mantiene porque seguimos teniendo un valor máximo de corriente, que es el pico, aquí de nuestra forma de onda. Y el último tramo donde IL tiene un valor de cero. Entonces aquí lo que se hace es se determina los rangos de tiempo. Entonces serían para valores menores a T por D. Esto sería entre T por D y delta 2T. Y esto sería para tiempos mayores a delta 2T. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ciclo de trabajo ya tiene una fórmula diferente. Nosotros estábamos manejando otra fórmula cuando trabajamos en una conducción continua, entonces es muy importante que sepamos en qué modo está trabajando nuestro convertidor para poder analizar el mismo, porque tienen fórmulas diferentes. Luego aquí nos dice que EOUT sería el valor medio y que puede ser calculado de esta forma. Ven cómo ya se sigue utilizando el parámetro delta 2, que es del rango, el segundo rango que manejamos. Entonces ahí empiezan a presentarse con otros parámetros también, las variables que estábamos manejando. Entonces ahí podemos tener un error si consideramos que está en un modo continuo y se encuentra en uno discontinuo. Entonces, muy importante antes de empezar el análisis. Ahora bien, resaltando esta fórmula del ciclo de trabajo que corresponde a modo de conducción discontinuo, podemos decir que el ciclo de trabajo depende de la carga. ¿Por qué de la carga? Porque vemos que aquí está R, que sería la resistencia que vemos aquí como carga. Y también es dependiente del valor de la L. Nosotros en la última clase que tuvimos, habíamos calculado el valor de L mínimo. Cuando nosotros hablamos de un valor de L mínimo, estamos hablando de un valor que hace que pueda o que puede influir en que cambie de un cierto modo de conducción a otro. Entonces el inductor es un parámetro que podría hacer que un mismo circuito pase a otro tipo de conducción. Nosotros solamente modificando eso podríamos obtener ese cambio. Y aquí nos da algunas observaciones para tener en cuenta. Por ejemplo, si L aumenta, entonces los valores de la corriente van a empezar a disminuir. Y también el tamaño del inductor. Sin embargo, cuando el mismo disminuye, entonces los valores de corriente empiezan a incrementarse y el tamaño disminuye. Entonces, esta parte de lo que hace referencia a la corriente va a ser algo de mucha importancia para nosotros. Entonces, de acuerdo a nuestra L, nosotros podemos ir cambiando esto. Si aumenta, vamos a tener valores de corrientes más pequeños y si disminuye, valores de corrientes mayores. Tenemos esta curva. Vemos aquí son en realidad varias curvas de varios convertidores. El objetivo de ver esta curva es que un mismo convertidor puede operar, se opera en cierta región en modo de conducción discontinua y si se encuentra en otra región en modo de conducción continua. Entonces, un mismo convertidor sufre ciertos cambios en sus parámetros y puede tener ese cambio de modo de conducción. Y aquí nos da el valor de la inductancia con la cual podemos alterar eso. Tenemos un ejemplo aquí donde, bueno, vamos a ver, aquí por ejemplo, es el mismo convertidor, pero ¿qué es lo que pasó? Hicimos variar el valor de la inductancia. Si colocamos un inductor de 10 micros, tenemos una conducción continua y tenemos una corriente máxima de este valor. Sin embargo, si el inductor tiene un valor de 1 micro, con esto nosotros logramos que el mismo convertidor pase a una conducción discontinua y también afecta bastante a lo que sería nuestra corriente máxima. Entonces aquí está graficado. O sea, además de eso, varía mucho en la gráfica, esto es lo que vimos en la clase pasada.
Y en esta lámina nosotros estamos viendo lo que podemos llamar conducción crítica, o también cuando se encuentra en la frontera entre conducción continua y discontinua. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que nuestra corriente en la bobina, que es IL, pasa a ser igual a la corriente de salida. Entonces, esta es una teoría que nos va a servir mucho también al momento de resolver ejercicios. Si estamos en el punto crítico, entonces se da esto. Tenemos que la corriente en el inductor es igual a la corriente de salida. Nosotros cuando utilizamos potencia utilizamos corriente de entrada y corriente de salida. Pero cuando graficamos la de la bobina. Utilizamos IL. Entonces, para tener en cuenta eso, que en este caso se da eso. Y nosotros podemos decir que se encuentra en este punto que es en una conducción, entre la conducción continua y discontinua, cuando este valor de corriente tiene este mismo valor. Entonces nosotros calculamos esto y tenemos un valor, y si es igual quiere decir que se encuentra en esa situación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a dibujar un poco, creo que no está. Cuando está entre conducción continua y discontinua, lo que ocurre es que en lugar de tener así un tiempo prolongado, una corriente cero, tenemos esta forma, pero llega aquí a cero en un lapso pequeño. Entonces ahí esa es la forma de onda que corresponde a una conducción entre fronteras de continua y discontinua. Bueno, vamos a ver, nosotros habíamos dicho que despreciamos lo que sería el rizado en la tensión. Teníamos una fórmula que nos permitía conocer el valor de ese rizado, pero al momento de hacer todos nuestros cálculos nosotros obviábamos eso. Sin embargo, ahora para poder conocer el valor del capacitor, o también conocido como condensador, sí es necesario tener en cuenta eso. Y nos dice que aquí, por ejemplo, tenemos la corriente L, IL. Y si hacemos un análisis por nodo, podemos decir que IL es igual a la suma de IC y también de IR. Cuando miramos la carga o la corriente de salida, nosotros tenemos un valor continuo. Sin embargo, a efectos de este rizado, en realidad en el capacitor tenemos esta corriente. Y como IL es la suma de ambos, resulta esto. Entonces, la continua desplaza un poco esta forma de onda que tenemos y queda de esta forma, a modo de tener en cuenta eso. Y basándonos en todo eso, entonces aparecen las fórmulas que nos permiten calcular el valor de este capacitor. Hay un efecto que nosotros no estábamos teniendo tampoco en cuenta debido a esto, ya que no consideramos el rizado, y es que cuando nosotros veíamos la forma de la corriente, llegaba hasta este punto y volvía a repetir, o bien se hace cero, dependiendo en qué conducción esté. Sin embargo, por la presencia de este capacitor, lo que ocurre es que el mismo empieza a descargarse. Aquí, esta sería la tensión en el capacitor, entonces él absorbe energía y luego libera energía. Entonces, ese hecho de liberar energía hace que ocurra esto que vemos aquí. Pero a fines de practicidad, al momento de hacer los cálculos, no consideramos nada de eso. Pero para tener en cuenta que ocurre esto y que a partir de esta consideración salen todas estas ecuaciones que están vinculadas al capacitor. Y también tener en cuenta que cuando nosotros vamos a mirar las especificaciones técnicas de un convertidor, nosotros debemos fijarnos cuál es el rizado máximo que puede soportar para poder aplicar según la necesidad que tengamos, ¿verdad? Dónde vamos a querer incorporar este convertidor. Y aquí está la fórmula final. El capacitor viene dado por esto. Nos dice también que debemos tener en cuenta, en cuanto a las especificaciones del rizado, que al momento de diseñar lo que sería el capacitor, debemos considerar el peor de los casos.
cuando hagamos nuestro ejercicio vamos a tener un convertidor que trabaja en ciertos rangos, entonces ahí vamos a ver cómo considerar eso. Dice que también tenemos otros factores que influyen en él, como por ejemplo la frecuencia de conmutación. Nosotros todavía no hemos entrado en la parte de control para ver con qué frecuencia va conmutando, pero ya estamos manipulando ese valor al hacer los ejercicios. Pero en su momento vamos a ver cómo nosotros tomamos eso. Y nos dice que a medida que aumenta el mismo, entonces el valor del capacitor debe ser más pequeño. En un modo de conducción continua, si el inductor tiene un valor elevado, entonces para compensar el capacitor disminuye. Y que en lo que sería en nuestra variación de la tensión de salida, si disminuye, tenemos que aumentar el capacitor, el valor capacitivo. Esta lámina ya vimos. Y aquí nos da algunas particularidades. Nos dice que este convertidor tiene como ventaja que es sencillo, es robusto, tiene buena prestación dinámica, o sea que se adecua rápido y también es muy eficiente. Y aquí nos pone algunas aplicaciones. En esta lámina hay como un resumen de lo que vimos. Esto sería la conducción continua y esta es la conducción discontinua. Y aquí tenemos las fórmulas. Nosotros ahora vamos a incorporar a nuestro formulario las fórmulas que corresponden al límite de conducción, es decir, cuando está entre continuo y discontinuo en su frontera, y también la conducción discontinua. Y les coloqué esto como repaso. En realidad sería así. Entonces, cuando tenemos conducción continua, el valor mínimo no es 0. Cuando tenemos crítica ocurre esto, en un lapso pequeño de tiempo es 0. Y en discontinua tenemos un tramo del cual se hace 0. Aquí nos dice IL pico sobre 2. Eso también podemos reemplazar por esta fórmula que tenemos aquí, según los datos que manejemos, ¿verdad? Y también aquí tienen otra opción. Este es el que ya está ahí y esta sería la otra opción que tienen. Entonces ustedes según los datos emplean esta o esta ecuación. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda antes de hacer el ejercicio? Bueno, quería ¿Sí? consultar nomás esa delta 2 creo que era ahora, el del Sí, tiempo, ese pequeñito. ¿Ese no se calcula o acá, te dan aquí, luego? aquí estaría. Conducción discontinua produce delta 1 y de aquí quitamos ese valor. Ah, ya, ya. Ah, sí, está bien, entonces. Gracias, Sí. por... De nada. Y esto, por ejemplo, dice ILB, pero es IL de la bobina. Nosotros cuando hacemos las demostraciones le llamamos IL, pero este otro libro usaba otra nomenclatura y le ponía la B de la bobina. Pero aquí está definido qué es. ILB es la corriente media de la bobina, pero nosotros le llamamos IL a lo que correspondería a la bobina. Si miramos en nuestro análisis, acá, ¿ven? IL sería aquí. Entonces nosotros cuando hablamos IL es de la bobina, pero este otro material le llamaba ILB. Entonces para aclarar eso. Entonces lo importante del día de hoy es diferenciar cuando es continua, cuando es discontinua y cuando se encuentra en la frontera de continua y discontinua. Entonces lo que pasa es si es igual, está en una conducción crítica o en la frontera; si es menor, está en discontinua; y si es mayor, está en continua. Y esto podemos reemplazar por estos dos, estas dos ecuaciones según los datos que tengamos disponibles. Y aquí también está expresado, es la misma ecuación, pero ya teníamos un adelanto aquí en esta lámina. No sé si alguien quiere consultar algo, porque es bastante teórico poder diferenciar. Al mirar el convertidor es el mismo, solo que trabaja en diferentes modos. Y nuestra corriente es diferente en cada modo.
Entonces es importante identificar eso. Y no solamente, o sea, al ser diferente, la forma de onda de la corriente también es diferente lo que serían las ecuaciones. Entonces hay que tener cuidado qué ecuaciones vamos a utilizar según el modo en el cual esté operando nuestro convertidor. Bueno, vamos a hacer entonces el ejemplo juntos. Nos dice que tenemos un convertidor, estos serían los datos, pero nos pide calcular el valor de la inductancia para poder garantizar una conducción continua. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta para una conducción continua? Una conducción continua, nuestra corriente debe ser mayor a esto. Y esto podemos reemplazar por las ecuaciones, ¿verdad? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, esta. Entonces en vez de escribir IL mayor a IL pico sobre 2, podemos reemplazar por eso. Entonces para que sea una conducción continua, nuestra condición es IL debe ser mayor a D por TS o T por la tensión de entrada menos la tensión de salida. Todo esto dividido 2L. Entonces, si se cumple esto, es continuo. Vamos a ver los datos. La tensión de entrada puede ir variando entre 10 y 40. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener dos límites, ¿verdad? Entre los cuales va a estar oscilando. Entonces, vamos a calcular el ciclo de trabajo para ambos escenarios. Entonces, vamos a calcular primero si nuestra tensión de entrada tiene un valor de 10 voltios primero. Y vamos a calcular D. Estamos en una conducción continua, entonces por eso vamos a utilizar VO sobre VI. Si nos decía discontinua, entonces recuerden que tenían que haber utilizado esta ecuación. Entonces estamos todavía en una conducción continua, por eso empleamos esto. Y a partir de ahí vemos VO vale 5 y V entrada vamos a considerar 10. Entonces esto nos da un ciclo de 0,5. Luego vamos a ver el ciclo de trabajo si es que nuestra tensión de entrada tiene un valor de 40. Entonces D sería 5 sobre 40. Esto nos da un valor de 1/8. Entonces tenemos que escoger uno de los valores. El valor más alto para IL se da cuando tenemos 1 sobre 8. IL, como estamos en la frontera, es decir, estamos en el límite de que pase de ser continuo a discontinuo, entonces IL tiene el valor a IO, que es lo que vimos aquí. IL va a ser igual a IO. Entonces ahora vamos a aplicar ya un poco de teoría. Nosotros teníamos esta ecuación, ay, es igual a D por IO. En este caso IO también es IL porque estamos en la frontera. Entonces nos quedaría dividido el ciclo. Ahí. Entonces cuando nuestro ciclo es más pequeño, vamos a tener una corriente IO mayor, ¿verdad? Entonces por eso nos conviene tomar el valor más pequeño, porque este valor más pequeño va a hacer que IO sea más grande y como IO es igual a IL, entonces estamos en el escenario del peor de los casos. Entonces esa es la justificación por la cual tomamos esto para este ejercicio. Entonces ahora vamos a empezar a calcular los parámetros que nos faltan.
Tenemos esto es igual a potencia, ¿verdad? Nos decía que la potencia es mayor o igual a 5 vatios. Entonces vamos a utilizar 5. Entonces esto I.O. va a ser igual a P sobre BO. Esto va a ser igual a 5 y BO también valía 5. Entonces tenemos 1 amperio. Ahora vamos a utilizar esta ecuación. Entonces nos dice que IL, vamos a utilizar una igualdad, pero es una desigualdad solamente para obtener el margen. Vamos a escribir la igualdad. Igual a TS por D, B de entrada menos B de salida, sobre 2L. Entonces vamos a reemplazar TS. Tenemos la frecuencia y TS va a ser igual a 1 sobre esa frecuencia. Entonces TS va a ser 1 sobre 5.000 por D, que habíamos dicho que vamos a tomar 1 sobre 8, por esta diferencia. D igual a 1 sobre 8 fue calculado con la tensión de entrada de 40 voltios. Entonces por eso vamos a utilizar 40. Menos BO que era 5. Todo esto sobre 2 por L. Y el valor de IO que nos había salido era de 1. Entonces a partir de ahí despejamos L. Entonces L va a ser igual a 1 sobre 5 por 10 a la 3 por 1 sobre 8 por 35, que es esta diferencia, sobre 2. Y esto nos da un valor de 4,375 por 10 a la menos 4 henrios. Quiere decir que hasta ahí nosotros podemos garantizar esta conducción continua.